Aquella tarde, el asfalto del estacionamiento ardía como el mismo infierno, y fue en medio de ese horno que Alejandro lo vio. Un perro, solo, dentro de un coche cerrado. Su jadeo era agitado, desesperado. Detrás del cristal empañado por el calor, sus ojos suplicaban auxilio. La lengua colgando, las costillas marcadas por la respiración acelerada. Alejandro se detuvo en seco. Sintió el corazón latirle en el cuello. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien más preocupado. ¿El dueño? ¿Algún transeúnte? Pero número. Todos caminaban como si nada pasara. ¿Nadie ve esto?, murmuró Alejandro para sí, con incredulidad. El perro estaba muriéndose frente a todos y parecía invisible. La impotencia se le instaló en el pecho como un puño apretado. Corrió hacia la entrada del supermercado, preguntó, gritó, pero nadie sabía de quién era el coche. El reloj mental de Alejandro empezó a correr más rápido. Cada segundo, una gota más de sufrimiento para ese animal. Volvió corriendo, sudoroso, apretando con fuerza una roca que había encontrado junto a un árbol. «Aguanta, campeón. Te voy a sacar de ahí», dijo con los dientes apretados. Con un solo movimiento, levantó el brazo y estrelló la piedra contra el cristal. El vidrio estalló en 1000 fragmentos que volaron como cuchillas de luz. El estruendo atrajo la atención de algunos curiosos que se quedaron mirando desde lejos, como si vieran una escena de película. «Vamos, sal de ahí, ven conmigo», insistió Alejandro, metiendo el brazo. Pero el perro no se movió. Se quedó ahí, inmóvil, jadeando, mirando fijamente hacia el asiento trasero. No gruñía, no temblaba, no reaccionaba, solo miraba, como si lo que estuviera al fondo fuera más importante que su vida misma. Alejandro parpadeó, confundido. «¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no sales?». Tocó el hocico del perro. Estaba caliente, ardiente, y sin embargo sus ojos seguían fijos en un punto invisible para él. Fue entonces cuando Alejandro lo sintió. Algo no estaba bien. No era solo el calor, no era simple miedo, era otra cosa. Algo más profundo, más oscuro. El murmullo de la gente crecía detrás de él. «¿Qué hace ese tipo? ¿Va a lastimar al perro? ¿Y si es un ladrón?». Pero Alejandro no oía nada. Estaba hipnotizado por el extraño comportamiento de ese perro. Lo tocó de nuevo, con más fuerza. «Vamos, sal. Vas a morir si te quedas ahí». Nada. El perro ni siquiera parpadeaba. Sus ojos estaban clavados como 2 clavos en la parte trasera del carro. Alejandro se inclinó un poco más, intentando ver qué podía hacer, pero el sol golpeaba con furia sobre el vidrio roto, y la mezcla de sudor, calor y ansiedad lo cegaban. Por fin, una mujer se acercó corriendo. «¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda?». «No se quiere mover», respondió él sin quitar la vista del animal. «Algo está mal, pero no sé qué». Ella miró al perro, luego al asiento trasero. Frunció el ceño. «¿Y si hay alguien más atrás?». Alejandro se enderezó de golpe. «¿Cómo? ¿Alguien? No sé, pero mira cómo está mirando, como si cuidara algo, o a alguien». Un escalofrío le recorrió la espalda. El aire ardía, pero él sintió frío. Algo en el fondo de ese auto llamaba, no con ruido, no con movimiento, sino con presencia. Poco a poco, la multitud crecía. Llegaron los policías, luego los de control animal. El lugar pasó de silencioso a caótico. Gente grabando con sus celulares, otros gritaban, algunos protestaban. Alejandro fue apartado. Un oficial lo interrogó, pero él solo repetía lo mismo. «El perro está cuidando algo». Los oficiales revisaron el carro. Nada. Solo el perro jadeante, inmóvil. Y esa sensación, esa certeza extraña que nadie podía explicar. Uno de ellos se agachó, habló por la radio, pidió asistencia médica para el animal. Pero nadie entendía por qué no se movía, por qué seguía ahí, protegiendo lo invisible, hasta que alguien lo dijo. «¿Y si no está solo?». Esa frase cayó como una bomba. Silencio, luego miradas,
Luego, acción. Revisaron de nuevo, esta vez con más detalle. Sacaron linternas, abrieron compartimentos, empujaron el asiento. Y fue ahí cuando Alejandro lo vio. Algo se movió, apenas. Un suspiro diminuto, un leve quejido. «¡Alguien está ahí!», gritó. Los oficiales actuaron de inmediato. Abrieron la puerta trasera, metieron las manos con cuidado y lo sacaron. Un cachorro, pequeño, frágil, enroscado entre una manta mal doblada. La multitud contuvo el aliento. Algunos lloraron, otros se taparon la boca, incrédulos. El perro adulto, al verlo fuera, se levantó por fin. Sus patas temblaban, pero sus ojos brillaban. Había cumplido su misión. Alejandro se llevó las manos a la cabeza. La mujer a su lado rompió en lágrimas. «No lo podía dejar solo», susurró ella. El oficial acarició la cabeza del perro. Este valiente no se movió porque estaba protegiendo a su cría. Alejandro se arrodilló frente al perro. Le acarició la cabeza. «Perdóname por no entenderte antes, amigo. Fuiste más valiente que todos nosotros». El sol seguía ardiendo. Pero algo en ese lugar cambió. Un calor distinto empezó a llenar el ambiente. El calor de la comprensión, del respeto. La gente, antes curiosa o crítica, ahora estaba en silencio. Unidos por la lección que ese perro les había dado. A veces, la lealtad es más poderosa que el instinto de sobrevivir. Y eso era solo el comienzo. El aire aún vibraba con tensión cuando los oficiales confirmaron que el cachorro estaba bien. La multitud comenzó a aplaudir, aunque no todos sabían exactamente por qué. Era un aplauso instintivo, un desahogo colectivo, como si todos hubieran contenido la respiración demasiado tiempo. Y en medio de ese estallido de emoción, el perro mayor, ese guardián incansable, se dejó caer sobre el suelo caliente del estacionamiento. Ya no jadeaba tanto, pero sus ojos seguían clavados en el cachorro, que ahora reposaba en los brazos de una rescatista. Alejandro no se apartaba de ellos. Aún con el sudor pegado a la frente, el corazón acelerado y las manos temblorosas, sentía que la historia no había terminado. Algo faltaba. Algo más se escondía detrás de esos ojos leales y esa determinación sobrehumana. Una oficial se acercó y le ofreció una botella de agua. «Gracias por actuar como lo hiciste. Pudiste haber salvado 2 vidas hoy». Alejandro tragó saliva. «Yo solo rompí un vidrio. Él fue quien no se movió». La oficial sonrió con tristeza. «Y eso dice más que 1000 palabras». A su lado, una pareja de voluntarios organizaba a la multitud. Las preguntas iban y venían. ¿De quién eran los perros? ¿Por qué los dejaron ahí? ¿Dónde está el dueño? Pero ninguna respuesta llegaba. Hasta que entre los murmullos y el murmullo del calor, una voz temblorosa gritó desde el borde del estacionamiento: «¡Toby!». Todos voltearon al mismo tiempo. Una mujer despeinada, con la camisa empapada de sudor y lágrimas, corría con desesperación. La policía intentó detenerla, pero ella no se detuvo. Se lanzó al suelo junto al perro. «¡Toby! ¡Perdón, mi niño! ¡Perdón!». El perro la miró, la olfateó y por primera vez movió la cola. No con alegría, sino con alivio. La mujer no paraba de llorar. «Los traje conmigo. Solo iba a entrar por pañales. Me distraje. Pensé que no tardaba». La gente, que al principio la miraba con sospecha, empezó a cambiar su expresión. Había angustia en su rostro, pero también arrepentimiento real. La mujer sostuvo al cachorro, lo besó en la frente y luego abrazó a Toby con fuerza. «Este valiente no se movió ni un centímetro», le dijo Alejandro, acercándose. Sabía que su deber era quedarse. La mujer levantó los ojos. «Se llama Toby. Lo adopté hace 1 año, cuando lo encontré abandonado en un basurero. Desde entonces, nunca se ha separado de mí». Alejandro la miró en silencio. No sabía si admirarla, juzgarla o consolarla. Pero algo en ella, en su voz rota, le decía que el dolor era auténtico. «¿Y el cachorro?».
Ella sonrió, sin dejar de llorar. Lo encontré hace 3 días, en una caja, lleno de garrapatas, temblando. Toby fue el que lo olió, el que me hizo mirar. Desde entonces, es como si lo hubiera adoptado también. No lo deja ni un segundo. Alejandro se agachó y acarició al pequeño. El cachorro lamió su mano, como si supiera lo que había hecho por él. A su lado, Toby observaba, sin moverse, con su energía agotada, pero con el espíritu intacto. Un oficial se acercó. «Vamos a necesitar tomar sus datos, señora, y hacer una evaluación del estado de los perros. Tendremos que revisar que todo esté en orden». Ella asintió, sin quejarse. Lo aceptaba todo. Ya no tenía fuerzas para defenderse. Solo quería llevarse a sus 2 compañeros a casa. Alejandro los observó mientras los oficiales hablaban con ella. La multitud comenzaba a dispersarse. Algunos todavía susurraban. Otros se acercaban a ofrecer agua o una palabra de aliento. La rescatista que sostenía al cachorro se lo devolvió con cuidado. «Está deshidratado pero estable. Lo llevaremos a revisión igual. Es un pequeño guerrero». La mujer los abrazó a ambos. Su familia. Alejandro no se movió. Algo lo mantenía anclado a ese lugar. Y no era solo el impacto del momento. Era algo más. Algo que venía desde lo profundo de sus recuerdos. De niño, Alejandro había tenido un perro. Se llamaba León. Un mestizo de orejas grandes y mirada tierna que lo acompañó durante toda su infancia. Lo perdió a los 15 años, atropellado frente a su casa, y jamás volvió a tener otro. Hasta ese día, porque en los ojos de Toby vio a León. En su lealtad inquebrantable, vio la misma que él conocía, y en su silencio, encontró un eco de algo que había olvidado. «¿Estás bien?», le preguntó la voluntaria que se mantenía cerca. Alejandro solo asintió. «Sí, pero creo que esta historia aún no termina». La mujer de los perros lo miró con ojos sinceros. «Gracias. De verdad, sin ti, ellos no estarían vivos». Alejandro bajó la mirada. «Ellos se salvaron solos. Yo solo estuve en el lugar correcto». Ella respiró hondo. «A veces, eso es más de lo que uno espera». Una ambulancia canina llegó minutos después. Subieron al cachorro primero, luego a Toby. Alejandro ayudó a cargarlos. Cuando estuvo por cerrar la puerta del vehículo, el perro mayor le puso una pata en el brazo. No ladró, no gimió, solo lo miró una última vez. Y algo en esa mirada le dejó una promesa muda, un agradecimiento puro que no necesitaba palabras. La puerta se cerró. El vehículo partió. Alejandro se quedó ahí, parado bajo el sol que ya comenzaba a bajar, como si el calor hubiera cumplido su papel y se retirara lentamente del escenario. El estacionamiento volvía a su rutina. Pero para él, ya nada era igual. Esa tarde, había presenciado algo que muchos jamás entenderían. Una muestra pura de lealtad. Y eso, en un mundo tan ruidoso, era un acto de silencio que gritaba más fuerte que cualquier voz. Habían pasado 3 semanas desde aquella tarde. 3 semanas desde que Alejandro rompió un cristal para salvar a un perro, que no se quería salvar. 3 semanas desde que los ojos de Toby lo siguieron hasta el último segundo, como si le dejaran una deuda invisible, como si le entregaran un lazo que nunca se rompió. Pero la vida siguió, el trabajo, las rutinas, el tráfico, el ruido de la ciudad. Y sin embargo, cada vez que pasaba cerca de un coche estacionado, Alejandro bajaba la velocidad. Cada vez que veía a un perro solo, su corazón se encogía un poco. Ya no podía evitarlo. Algo se había encendido dentro de él ese día, bajo el sol infernal. Algo que no se apagaba. Una tarde, al salir del trabajo, decidió desviarse y caminar por un parque cercano. No sabía por qué. Solo sintió que necesitaba aire. El tipo de aire que se siente en el pecho, no en los pulmones. Se sentó en una banca, cerró los ojos, respiró hondo
y cuando los abrió, ahí estaban, Toby y el cachorro, sentados junto a una mujer en una manta. Era ella, la misma de aquel día. La escena fue tan inesperada, tan imposible, que por un segundo pensó que era un sueño. Pero era real. Toby, echado como un centinela, el cachorro, jugueteando con una pelota vieja, y la mujer, llorando en silencio. Alejandro se acercó lentamente. ¿Todo bien? Ella levantó la vista, sorprendida, y al reconocerlo sus ojos se llenaron de agua. «Tú...» Toby se puso de pie, movió la cola con lentitud y se acercó. Apoyó la cabeza en su pierna. Alejandro sintió el pecho apretado. «¿Qué hacen aquí?», preguntó. «¿Están viviendo aquí?». La mujer asintió, bajando la mirada. «Me desalojaron hace una semana. No tenía a dónde ir. Perdí el trabajo. Todo fue muy rápido». Alejandro no sabía qué decir. Miró a su alrededor. Una mochila, una manta, una botella de agua caliente. Eso era todo. Y sin embargo, ahí estaban los tres, juntos. «Podrías haber pedido ayuda», dijo él suavemente. «¿A quién?», respondió ella con la voz rota. «La gente ve a alguien en la calle con un perro y asume lo peor. Nadie pregunta, nadie escucha». Alejandro se sentó junto a ella. Miró a Toby, luego al cachorro, que mordía una rama con torpeza. «¿Y ellos? ¿Están bien?». Ella sonrió débilmente. «El pequeño está creciendo. Come lo que puede. Y Toby sigue protegiéndolo. Hasta cuando duerme, lo envuelve con su cuerpo». «Claro que lo hace», murmuró Alejandro, mirando al perro. «Él no sabe rendirse». La mujer lo miró, con lágrimas en los ojos. «A veces pienso que no tengo derecho a tenerlos. No puedo ni cuidarme a mí misma». Alejandro negó con la cabeza. «No digas eso. Él no está contigo por obligación. Está contigo porque te eligió». Toby se acercó más, como si entendiera cada palabra. Y en ese momento, Alejandro lo supo. No podía dejarlos ahí. No otra vez. «Vamos a hacer algo», dijo, poniéndose de pie. «No sé exactamente qué, pero esto no puede seguir así. No puedo irme sabiendo que están durmiendo en el suelo». Ella lo miró, confundida. «¿Por qué harías eso por nosotros?». Él dudó un segundo. Luego dijo: «Porque ese día en el estacionamiento fui testigo de algo que no se ve todos los días. Algo que cambia a las personas. Y ahora es mi turno de no moverme». La mujer rompió en llanto. No era un llanto de dolor, sino de alivio, de esos que solo salen cuando alguien extiende la mano justo antes de que toques fondo. Esa misma noche, Alejandro los llevó a su casa. No fue fácil. Su departamento era pequeño, su vida ordenada. Pero algo le decía que ese caos era justo lo que le faltaba. Toby se acomodó en una esquina, tranquilo. El cachorro dio vueltas por todo el lugar, como si fuera suyo desde siempre. Y la mujer, que se presentó finalmente como Lucía, se quedó mirando las paredes, como si fueran de otro planeta. «Nunca pensé que volvería a dormir bajo un techo», dijo, con una sonrisa temblorosa. Alejandro sirvió café, les ofreció comida y los escuchó. Escuchó historias de abandono, de decisiones difíciles, de amor por los animales por encima de todo. Supo que Lucía había vivido una vida dura, pero nunca perdió la ternura, y que Toby la había salvado mucho antes de que ella lo salvara a él. Esa noche, mientras el cachorro dormía entre los dos, Alejandro sintió algo que no sentía desde hacía años: pertenencia. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sí sabía que no podía haber hecho otra cosa. Y justo antes de quedarse dormido en el sillón, con el perro recostado a sus pies, pensó: tal vez los héroes no ladran para salvarte. Tal vez solo se quedan quietos, esperando a que entiendas. Una semana después, Alejandro entró a casa con un paquete en las manos. Lo había recibido esa mañana en su trabajo, remitido por una tal Fundación Amor Animal. Al abrirlo, encontró una carta.
una medalla y una foto. En la imagen, Toby, sentado frente al espejo de una ambulancia canina, con el cachorro recostado entre sus patas. Ambos miraban fijamente a la cámara, con esa expresión entre seriedad y ternura que solo los animales saben hacer. La carta decía: a Toby, por su valentía silenciosa, por su instinto inquebrantable y por recordarnos que a veces los héroes caminan en 4 patas. Alejandro se quedó un momento en silencio, con el sobre en la mano. Lucía entró a la sala en ese instante, cargando al cachorro ya más grande, al que habían llamado Chispa por su energía inagotable. Y al ver la carta, se llevó la mano a la boca. ¿Te acuerdas cuando nadie miraba?, dijo Alejandro, sin dejar de leer. Lucía asintió. Su vida había cambiado radicalmente desde que él les abrió las puertas. Había conseguido un trabajo modesto en una cafetería y Alejandro, por su parte, se las arreglaba para que nada faltara en casa. A veces había menos comida, otras veces menos tiempo, pero nunca menos amor. Una tarde, Alejandro decidió contar su historia en redes sociales, no con detalles que buscaran lástima, sino como una reflexión. Subió la imagen de Toby tras el cristal roto, contándolo todo con palabras sinceras. Este perro no se movía, no porque tuviera miedo, no porque no pudiera, sino porque sabía que había alguien más que necesitaba su protección. Cuando yo rompí el vidrio, él ya había decidido dar la vida por otro, y me enseñó algo que aún no supero, que la verdadera fuerza no se demuestra ladrando, sino quedándote, incluso cuando todo arde. La publicación estalló. Cientos de comentarios, miles de compartidas. La historia se volvió viral en todo Colombia. Programas de televisión querían entrevistas. Periodistas buscaban al hombre del perro que no se movía. Pero Alejandro no buscaba fama. Él solo quería que la gente entendiera lo mismo que él había aprendido ese día: que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier escándalo. Toby se volvió una especie de leyenda, el perro que salvó a un cachorro por quedarse quieto, el perro que prefirió el calor insoportable antes que dejar solo al indefenso. Ni superhéroes ni cuentos, solo él, un perro callejero, abandonado, rescatado, leal hasta el final. Fue tanta la atención que la historia atrajo, que un empresario local ofreció financiar un proyecto si Alejandro quería hacer algo grande con todo esto. Y Alejandro sí quería. Un mes después, se inauguró Refugio Toby, un espacio para animales abandonados, rescatados o con historias de dolor. Un lugar donde, como decía el cartel en la entrada, no importa de dónde vengas, sino a quién decidas cuidar. Lucía se convirtió en la encargada del área médica, mientras Chispa crecía como un rayo alegre entre los nuevos inquilinos. Toby, por su parte, tenía su propia casita dentro del refugio, pero prefería dormir junto a la entrada, como si cuidara la puerta, como si supiera que su trabajo no había terminado. Una vez al mes, el refugio recibía visitas escolares. Niños y niñas se sentaban en el suelo para escuchar a Alejandro contar la historia, y cada vez que llegaba al momento en que Toby no se movía, había un silencio profundo, de esos que se sienten en la piel. Y entonces, Alejandro cerraba la historia con las mismas palabras. Toby no ladró, no mordió, no corrió, solo se quedó, y a veces, quedarse es el acto más valiente del mundo. Pasaron los años. Chispa creció. Lucía se volvió parte de la familia. Alejandro dejó su viejo empleo y se dedicó por completo al refugio. La historia de Toby cruzó fronteras, inspiró libros y hasta un documental. Hubo más personas rompiendo ventanas por perros atrapados, más adopciones, más refugios, más corazones tocados por el eco de una historia sin gritos, sin sangre, sin espectáculo, solo con instinto y amor. Una mañana, cuando Toby ya era un anciano de caminar lento y mirada cansada, Alejandro se sentó a su lado. ¿Sabes?, le dijo acariciándole la cabeza. Nunca dijiste una palabra, y aún así,
Hablaste más que todos nosotros. Toby cerró los ojos con paz. Y aunque el tiempo luego se encargó de llevarlo, su historia jamás se fue, porque quedó grabada en la memoria de quienes aprendieron que. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Relatos de Tomás para más historias conmovedoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares.